Bien, con nosotros hoy en Teledebate, ya habíamos tenido en otras ocasiones y ya lo estábamos extrañando, el doctor Luis Echequer, distinguido abogado, además deportista de larga data, que ha ocupado una serie de posiciones importantes en el sector deportivo, liceísta de todo corazón. Mil por mil. Y de por vida. Bueno, los liceístas y los escogidistas son de por vida. Y además presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Don Luis, encantado de tenerlo por acá. Yo diría lo mismo que tú, Mario. ¿Cuánto te extraño? Yo quisiera no comparecer todos los días, ni siquiera circunstancialmente, a programas televisivos, porque no te niego que me causan cierta presión o tengo cierta aprensión. Pero me siento tan cómodo contigo, como el alumno con el maestro. Esa es la idea. El alumno con el maestro que le va a conducir, que le va a orientar, que no le va a permitir decir cosas indebidas ante algo tan respetable como es el público que escucha y ve por televisión Teledebate. Yo no estoy muy seguro quién es el alumno y quién es el profesor. Lo dicen sencillo y humilde. Mire, doctor, sin lugar a dudas, el Licey es el equipo de pelota más popular del país, eso no cabe la menor duda. Y entonces, a los liceístas, y en general la opinión pública, que yo soy escogidista, pero me llamó la atención el conflicto creado en el seno del Licey. Uno se pregunta cómo es posible que un grupo de liceístas de toda la vida, pues sencillamente hayan sido excluidos del club, entre ellos está usted. Entonces yo quisiera que hiciera una explicación más de cuál ha sido el proceso y a qué se debió esa exclusión. Una primera aclaración. Yo fui informado por el amigo Pepe Busto. Me une una gran y vieja amistad porque Pepe Busto fue de los verdaderos promotores de los supermercados, muy cerca de mi casa entonces, cuando nosotros nos mudábamos en el sector universitario. Y Pepe me llama y me dice que si yo sé algo, que él me tiene una noticia de la expulsión de miembros del equipo Licey, y yo le digo, ¿y cómo es eso? Que expulsaron miembros del equipo del Licey. No, yo no sé nada de eso. Pues sí, Rubén Andújar, mi cuñado, un médico sobresaliente, reconocido nacional e internacionalmente, maestro de la medicina, ferviente liceísta, igual que toda su descendencia, igual que todos los Checker, fue excluido, aparece en la lista, no yo. Inmediatamente él me da esa información, para mí sorprendente, porque ¿qué motivo puede haber para excluirle a una persona, no solamente de esa categoría, de cualquier categoría, sin que previamente se le haya advertido, se le haya instruido, se le haya oído para tú tomar una decisión X? Pero todo se hizo subrepticiamente, de una manera silenciosa y malvada. Y fueron distintas directivas que adoptaron esa medida, que yo la creo que tiene su origen cuando en las últimas elecciones, en el 2012, se hicieron, Josín Busto, el hijo de Pepe Busto, participó en una plancha conjuntamente conmigo como vicepresidente. El presidente y yo vicepresidente. Y perdimos por una puntuación bastante reñida. Y de allí ellos tomaron la decisión de depurar la lista de los miembros del Club Atlético Licey, no solamente excluyendo a aquellos que consideraban que eran adversos a su directiva, sino también introduciendo nuevos miembros que fortalecieran su posicionamiento en las asambleas que se hacían periódicamente, cada 2 años.
y cada 2 años se le renovaba esa misma práctica. Y así desfilaron varios presidentes del Club Atlético Licey, en la cual escogían unos y excluían otros, sin que nunca se diera ninguna información, ni siquiera, Mario, a la Liga Profesional Dominicana, a la Lidón, que es la dueña de las franquicias. Y en su reglamento, la Liga establece claramente que toda modificación en las nóminas de los 6 equipos hasta ahora tiene que ser debidamente comunicada a la Lidón y tener la aprobación de la Lidón. Lo que encuentro saludable y necesario, porque no puedes tú entrar cualquier persona cuando ya se trata de una institución como es cada uno de esos equipos y como es la liga, que tiene que velar porque sus membresías sean personas por lo menos, sin tacha, no voy a decir notable, pero fanático de su equipo, asiduo a sus actividades, pero sobre todo leal. Incluso yo me vengo a enterar en ese entonces que hay una cuota que uno tiene que contribuir como miembro del equipo Licey. Sin embargo, a mí nunca me ha llegado ninguna notificación de que yo estoy atrasado, estoy al día. Y realmente esas cosas tan elementales nunca se hicieron como para tú ahora poderlas debatir, es decir, justificar, diciendo que esas personas no asistían a las acciones, a los eventos, no asistían al play. Una serie de cosas que desde el punto de vista más elemental de la lógica y de la razón no tiene sentido. El presidente actual, el amigo Vitelio Mejía, enterado de esa situación que ya empezaba a levantar olas, nos llamó a ambas partes en son de mediador, de árbitro, buscando una conciliación. Nosotros lo que deseamos en primera instancia fue precisamente que la sangre no llegara al río, que se buscara un avenimiento, que reconocieran que las personas expulsadas, segregadas, tenían derecho a ser reintegrados y que las personas que fueron integradas se hiciera después, se aumentara incluso el número de los miembros del Licey y pudieran depurarse y darle cabida también. No nos oponíamos a eso, pero sí nos oponíamos a que nosotros teníamos que justificar. Digo, no, la carga de la prueba le corresponde a ustedes. Ustedes son los que tienen que justificar por qué tomaron esa decisión y por qué la tomaron de manera arbitraria y por qué la tomaron sin respetar los estatutos del Licey, ni mucho menos la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. El esfuerzo que hizo Mejía, el presidente Mejía, no dio frutos. Ellos se empecinaron en mantener su posición de que ellos no habían cometido falta. Fuimos entonces a una primera audiencia, apoderamos primero un juez de referimiento, con un solo propósito: se acercaban las elecciones. Ya nosotros habíamos hecho una instancia, una demanda formal en revocación de esas resoluciones. El juez de los referimientos es un juez cautelar, de medidas cautelares. No toca el fondo, simplemente prevé situaciones que él ve que deben de ser subsanadas o mejoradas sin necesidad de tocar el fondo del asunto. Y allí nosotros lo único que pedíamos era que esa asamblea que ya estaba convocada se suspendiera hasta tanto la demanda pudiera ser conocida por un juez de fondo. Sorpresivamente, ese magistrado rechazó nuestra petición y provocó que miembros directivos, abogados del grupo contrario dijera: aquí no hay sentencia que nos pare. Una afirmación muy peligrosa, muy atrevida, muy temeraria, porque da lugar a mucha suspicacia. Posteriormente a eso, nosotros hicimos
recurrimos el recurso, está pendiente de ser conocido, y previamente se solicitó el nombramiento de un administrador, una especie de administrador provisional, hasta tanto las cosas se aclararan en el fondo. El juez de la Corte, el presidente de la Corte de Apelación, apoderado ya del caso, sobre ese punto específico, dijo que él no podía pronunciarse porque eso tocaba al fondo y él no podía parcializarse. Eso dio lugar a que grandes despliegues de periódicos se dijera que se había ratificado la posición de la directiva. No, eso no es cierto, ¿verdad? Tenemos una audiencia para el día 9 de septiembre y allí vamos a discutir y ojalá podamos llegar a un acuerdo antes de que intervenga una sentencia al fondo, porque esa sentencia al fondo va a tener una carga económica pesada, porque estas personas han sido heridas en su dignidad, claro, en su dignidad, en su maltrato, su reputación. Claro. A quien expulsan de un lugar cualquiera es por alguna causa. Y esa causa implica tener una justificación y de lo contrario hay daños y perjuicios causados. Además hay un derecho elemental que es el derecho a la defensa. No puede expulsar a una persona sin escucharlo. Entonces, en este caso, por lo que usted me está informando, eso no ocurrió. A ustedes en ningún momento le dieron la oportunidad, primero, de decir por qué los expulsaban y segundo, cuál es su alegato. Elemental. Sí. Como dijo Jesús, ¿cómo casi? Tú lo has dicho. Sí. Eso es lo más elemental. Todo se puede obviar, pero tú no puedes justificar, ni explicar, ni convencer a nadie de que tú actuaste correctamente cuando tú suspendiste a alguien sin antes haber sido oído. Eso está en derecho internacional, claro, eso está en la Constitución. Definitivamente el derecho a la defensa es un derecho sagrado y ese derecho tiene que preservarse en todo momento y en todas circunstancias. Y usted tiene que aportar pruebas suficientes para que pueda eso prosperar en justicia. No va a prosperar en justicia. E incluso ni siquiera ellos le enviaron a la Liga de Béisbol Dominicana los cambios en las nóminas, y eso está previsto. Es una violación del artículo 8 del reglamento. De forma tal que es algo realmente sin precedente, algo que nunca había ocurrido. Es distinto a la situación que hay con las Águilas Cibaeñas, pero en uno y en otro caso hay una situación realmente penosa, correcto, que no debió haberse producido. Bueno, esperemos que se pueda superar, pero que se pueda superar en justicia y en derecho. Vamos a hacer una pausa con su permiso, regresamos. Te lo agradezco. Bien, pues ya hablamos de deporte y ahora hay otro de parte nacional que es la política. Sí. ¿Qué le parece entonces el cuadro político? Tú sabes que en Dominicana, el dominicano, las dominicanas, sus dos pasiones son eso, política y deporte. Tú invertiste el orden, me hablaste primero de deporte como para suavizar las cosas. Claro. Y ahora tenemos que entrar en el debate político, que es algo realmente trascendental. En los momentos actuales hay una situación que parece compleja y que al mismo tiempo es simple, porque en la palestra pública, desde mi óptica, solamente se ven dos partidos potenciales para participar en unas elecciones libres y democráticas y salir un triunfador, con lo cual saldría fortalecida la democracia dominicana, que hoy en día no es la más hermoso ejemplo en términos de lo que debe ser una democracia. No economizamos los comentarios. Y esos dos partidos tienen uno y otro sus ventajas y sus carencias. La ventaja del PRM, Partido Revolucionario Moderno, es que allí luce que solamente hay un candidato que tiene posibilidad de ser favorecido por su partido en unas primarias cerradas
para que sea el candidato oficial de ese partido que alcanzó un 35% en las elecciones anteriores en condiciones muy adversas, porque no podemos olvidar de qué manera ya un presidente que se postula tiene una ventaja extraordinaria frente a un Nobel que todavía no sabemos si conjuga todas las letras del abecedario o está comenzando a trillar ese camino. Persona que a su favor tiene, aparte de su juventud, lo que nosotros decimos no tiene mancha de pecado hasta ahora. Esa es una gran ventaja. Y tiene una espinita interna que no se acaba de arrancar, que no sabemos cómo se va a manejar, porque es una persona que todos lo conocemos, de un gran carisma, de un gran poder en términos de popularidad, pero que también tiene sus bemoles y que ahora mismo lo que debería ser un consultor externo de ese partido aspira también a la candidatura, habiendo ya sido presidente y habiendo fracasado en más de un intento. Esa es una ventaja que tiene en términos estructurales, yo diría, el PRM sobre el PLD, donde hay dos fuerzas poderosas ambas, de expresidentes, sí, que se disputan una reelección, ya no una reelección, pero sí una permanencia o una vuelta en el poder. Y uno y otros tienen yo no diría el compromiso, pero sí creo que tienen la obligación de buscar un acuerdo y evitar que ese partido se fraccione más de lo que está. En eso, el presidente Leonel Fernández ha sido más astuto, en el sentido de que, a pesar de que hay un listado de 11 presuntos candidatos a la presidencia de la República, en los cuales en la sumatoria de cada uno de ellos difícilmente alcanza a 10, a 8, a 7, de un 100%. Nunca ha habido un pronunciamiento de parte del grupo de Leonel que señale y diga, esta persona sí, no tiene tal, cual, no ha ajustado a ninguno. Porque pienso que Leonel Fernández está esperando resultados. En esto él es el pragmático. No pueden elegir 1, 2, ni 3, ni 5. Tienen que elegir uno. Y habrá 10 o 9 o 8 disgustados porque yo no fui. Y Leonel está apuntando a esos votos de disgusto. Y esa división existente, innegable, a pesar de unos acuerdos aquí, otros acuerdos allá, es simplemente muy sintomático y puede crear una situación conflictiva si no se llega a un acuerdo oportuno. Como yo pensé siempre que podía llegarse antes de la renuncia del presidente Danilo Medina, de algo que era necesario e inevitable, porque no había forma por las fuerzas que se opusieron. Una, la intromisión del gobierno norteamericano. No nos gustaría, no deseamos esto, hay que respetar la Constitución. Segundo, no alcanzaste el número de votos necesarios para la reforma vital. Y tercero, todas estas manifestaciones que se opusieron a ese nuevo reforma estatutaria, constitucional. Pero, por otra parte, no hay que dudar que en términos de dinero, y el dinero es el gran señor, ese es un partido poderoso. Tiene recursos incontables, recursos extraordinarios. Napoleón decía que para ganar la guerra hacía falta dinero, dinero y más dinero. ¿Ya? Y esto lo han demostrado. Lo han demostrado en sus distintas facetas, en distintas formas. El clientelismo,
la propaganda periodística, las inauguraciones, los saltitos. Es decir, siempre ha habido derroche de dinero promocionando una gestión que yo no digo que es buena ni que es mala, pero sí que se ha excedido en términos de promoción. Y eso es una situación que el partido PLD, no solamente desde la presidencia, desde cada uno de los barrilitos y de los cofrecitos, tiene dinero suficiente para hacer una campaña que económicamente no puede sostener el PRM. Y aquí, necesario es decirlo y resaltarlo, no hay una población suficientemente con conciencia democrática que pueda responder al valor que tiene el voto individual. Por lo contrario, nuestra mayoría poblacional carece de todo, tiene demasiadas necesidades y son muy susceptibles de vender su voto, digámoslo con esa palabra, de negociar su voto. Tú me ofreces, pero este me da. Y no solo me da, me ha dado durante todo este tiempo. Ha habido toda una política, evidentemente, con los campesinos, las viviendas, la educación, esas tandas extendidas que le alivian la vida un poco a millones de personas. Evidentemente son conquistas y están hechas con un doble propósito. Damos una ayuda, pero sacamos un dividendo político sobre algo que es nuestro propósito y finalidad, permanecer en el poder. Eso no lo tiene ningún partido. Y las bisagras que hay, que se van a insertar, bueno. Sí, que eso son realidades, lo que hay son promesas. Sí, señor. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Doctor, nos quedan 3 minutos, pero yo no puedo dejarlo salir hoy de aquí sin que usted me haga un comentario de qué reacción usted siente con relación al comportamiento de la delegación nuestra en los Panameños. Wow, eso dije yo. Sí. No, realmente lo habíamos comentado fuera de cámara. Yo creo que fue una labor extraordinaria. Y solamente, Mario, pensar que esta es una media isla de apenas 10 millones de habitantes que tiene que enfrentarse con países poderosos, de una población, de una formación, óyeme, y nosotros ser ese grupo de ese núcleo de deportistas, vanguardistas, porque hay que tenerle miedo, no solamente a la reina. Nosotros estuvimos a punto de conquistar 2 medallas de oro en atletismo. La lamentable caída de Duane de los Santos y el inexplicable caso de Luguelín, que fue medalla de oro. Y está también la lesión de Bernardo Pie. Y después la lesión de Bernardo Pie, y después todavía la de la pesista, que estuvo a punto de ganar oro y se desgarró el hombro y no pudo completar. Y pese a todo eso, mire la actuación que tuvo, 10 claro, oros. Y 10 oros. 10 oros y 40 medallas, entre todo eso en el medallero, significa que República Dominicana jugó un brillante papel en Perú. Y está entre los 10 primeros. Y significa que estamos entre los 10 primeros, y en algunos casos mundialistas, entre los 10 mejores del mundo, la reina del Caribe. Yo por poco no me como, yo que nunca me he comido la cena, por poco me la como viendo los 3 juegos de la reina del Caribe. Entonces, mira, y con equipos que están bien fogueados, sí, que le dieron una dura resistencia, una dura cosa. Pues esas muchachas se crecieron y empeñan el corazón y el orgullo nacional. Y eso tú las ves con las lágrimas, con la alegría. La verdad es que el deporte siempre es fascinante. El deporte es algo que uno no se explica, no se puede explicar. De qué manera, cuando se pone en juego la bandera, cosas, todos y cada uno de esos
quieren dar lo total. mayor, una entrega total, quieren Física entregarlo y todo y emocionalmente. Y la grandeza del deporte es esa. Y qué bueno que hemos mantenido y necesitamos mantener más Cristóbal Marte, más, ¿cómo se llama? El grupo Vicini. Gente que se preocupe, que ayude al Estado también, que tiene que ser el primer protagonista en darle asistencia, entrenamiento, posibilidades de desarrollo y crecimiento a todos y cada uno de esos deportistas. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo espero pronto, ¿eh? Usted solamente, estamos en la era del clic. Usted clic, toca el clic y aparece una persona. Tenemos que hablar de un tema fundamental que yo creo que no se está prestando la debida atención, que es el medio ambiente. Así. Y la preparación que tenemos nosotros que, en este caso, asumir, ¿no?, ante una realidad inevitable que es el cambio climático. Y te voy a dar una primicia, si el tiempo lo permite. La Academia de Ciencias de la República Dominicana tiene como su política fundamental hoy en mismo la defensa del medio ambiente, el problema del cambio climático, todo lo que tiene que afectar y que tiene que ver con la naturaleza, la preservación de la naturaleza, de los parques nacionales, de las áreas protegidas. Ese ha sido nuestro gran empeño. Y hemos tenido afortunadamente una gran aceptación y un gran respaldo, porque todo el mundo está ya hoy en día consciente de que sin esa preservación de esa riqueza no habrá vida, particularmente el agua. Y ahora con el asunto este del parque Manolo Tavares Justo, la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, acatada como es natural por el presidente Medina, requiere del presidente Medina, óigalo bien, señor presidente, una acción inmediata para restaurar el parque Manuel Aurelio Tavares Justo, porque eso es vida, eso es vital, y no se puede en estos momentos permitir que se pierda esa riqueza. Lo llamo en breve y ese va a ser un... Gracias por nosotros. Hacemos la pausa, volvemos con el tiro rápido de este día.